Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Yo bastante mal. Verán, estoy en medio de un apocalipsis zombie controlando a mi amigo Frederick. Albert para los amigos. Sin nada de comida, sin nada de agua y bastante cagado hasta las patas, no les voy a mentir. Pero para. Pongámonos un poco en contexto. Estoy en una partida de Project Zomboid 3 meses después iniciado el apocalipsis, sin nada de luz y agua. Como dije anteriormente, este es Frederick. Él, antes de que inicie el apocalipsis, era un reparador como cualquier otro. Pero ahora, su nuevo objetivo, junto con nosotros, va a ser intentar sobrevivir durante 100 días en este manicomio. ¿Seré capaz de llevar a Frederick Kirkwood a su salvación o seré el causante de su muerte? Estamos a punto de verlo. Ok, lo primero que hay que hacer al comenzar es revisar el lugar donde justamente aparecí. Para eso comencé a revisar los muebles y dentro de ellos encontré lo que sería mi gran primera arma, la sartén grill. Además de eso, investigué un poco más y sinceramente no encontré demasiado. Hay que recordar que el loot de esta partida es sumamente escaso, por lo que vamos a necesitar recolectar mucho para poder conseguir nuestras cosas. Revisando el segundo piso, además, y dentro de una de las habitaciones me encontré lo que sería un primer abrigo que podría servirme, una chaqueta de invierno muy parecida a la de Rick, pero además también encontré una mochila de senderismo grande, la cual también me serviría para poder llevar mis futuros recursos. Con todo esto, pensé ya estar listo para poder salir fuera e intentar encontrar un lugar donde pasar mis futuras noches. Al ver todo tan abandonado y triste, sí entró un poco un sentimiento de depresión, pero aún así no podía evitar que eso pasara, puesto que ya un zombie venía acercándose justo hacia mí, así que me agaché, intenté hacer el menor ruido posible y lo maté. La primera víctima. No tenía muchas cosas, así que no podía lootear demasiado, pero veía pocos zombies. Al principio pensé que era raro, puesto que habían pasado 3 meses desde el apocalipsis. Aún así, continué matando. Un zombie tenía en ese momento un reloj digital que me iba a servir para poder saber la hora y la temperatura que hacía en el ambiente. Seguí explorando un poco más, pero la ventana de este garage simplemente no abría, así que procedí a romperla. Saqué los cristales para no cortarme. Ahí encontré un tubo metálico que me serviría como un arma, justamente para reemplazar la sartén, la cual no hacía mucho daño y además tenía pocos usos, y continué mi exploración. Esto es Rosewood, un pequeño pueblo de los tantos que hay en el juego. El punto rojo es donde estoy ahora mismo. Mi objetivo era ir hasta esos edificios de allí. Al estar alejados, me servirían para poder alejarme también de los zombies y tener un poco de paz durante mis días. Poco a poco y conforme mataba a muchos zombies, más iban apareciendo, lo cual era bastante raro, puesto que tampoco estaba haciendo demasiado ruido. Hasta que me di cuenta de lo que realmente había pasado. Sabía que una de las alarmas justo detrás de mí se había activado y eso iba trayendo muchos zombies, solo que en el camino me veían a mí peleando y se distraían. Conforme pasaban los segundos y minutos, más cantidad de zombies había y menos posibilidades tenía yo de poder pelear, puesto que no estaba demasiado equipado y además necesitaba irme de ese lugar. Así que pese a intentarlo durante mucho tiempo, tomé la decisión rápida y me fui. Intenté irme pasando entre árboles y bosque para poder perderlos, por supuesto, pero en el camino encontraba más y más de ellos. Prácticamente me tenían rodeado. Pese a todo y contra todo pronóstico, seguí intentando matarlos, aunque se me complicaba un poco. Repito, no tenían las armas suficientes y al ser tantos era bastante imposible. Tanto que incluso en un momento, al aparecer un zombie detrás mío, por poco termina la historia de Frederick de una forma muy letal y rápida. Por lo que opté por seguir escapando e intentar perderlos de a poco, aunque era un poco complicado al estar en medio de un campo sin un solo árbol o edificio. Aún así, intenté volver a la civilización para poder intentar perderlos de la misma forma de la que estuve tratando hace 10 minutos, sin mucho éxito de nuevo, hasta que estar en medio de un estacionamiento vi que un grupo se quedó parado sin seguirme más, y tan solo 3 de ellos continuaban siguiéndome, por lo que era un combate mucho más accesible. Por esa misma razón, al matarlos decidí dejar de intentar y simplemente seguir con mi objetivo. Aún así, algunos no desistían y continuaban siguiéndome, por lo que tenía que encargarme muy de a poco.
En un momento y como por arte de magia, aparece entre los árboles un zombie con una katana atravesada en el pecho. Parecía como si me hubiese caído un milagro. Aún así, la katana en este juego, si bien tiene mucho daño, también tiene poca durabilidad si no se tiene la habilidad de mantenimiento elevada, por lo que por ahora decidí esperar. También además el zombie tenía consigo un mapa anotado de la ciudad de Rosewood, justo donde yo estaba. Los mapas anotados a veces contienen historias y estas también pueden tener pistas de donde haya loot para poder ir a lootear. Aún así, no podía distraerme ya que estaba demasiado cerca del lugar donde quería llegar, así que simplemente seguí. Llegué a mi primer objetivo, el taller de mecánica de las afueras de Rosewood. Mi idea primero era limpiar un poco alrededor, entrar, recoger las herramientas que haya dentro y rezar porque haya algo que me sea un poco más útil que una tubería de plomo. Además, mis necesidades básicas como la sed y el hambre ya estaban empezando a elevarse, por lo que no tenía mucho tiempo. Pero lastimosamente mientras limpiaba, mi tubo de metal se rompió, por lo que tuve que empezar a usar mi sartén. Así que rompí una ventana, saqué los cristales para no cortarme y entré al taller de mecánica. Dentro había 2 zombies, para nada peligrosos. Igualmente despejé un poco la zona y empecé a lootear. Aún así, para sorpresa de nadie, no había casi nada de loot, menos una linterna, que podría serme útil para un futuro, así que seguí mi camino hasta la estación de servicio a la cual me dirigía. Pero grata sorpresa, estaba toda quemada, por lo que me era simplemente inservible como base. ¡No! Está toda quemada, la puta madre. Bueno, y acá es donde comenzamos, sin nada de comida, perdiendo peso y con una base ya quemada. Bonito primer día, la verdad. Aún así, las esperanzas no podemos perderlas. Sabiendo ahora que la estación de servicio estaba quemada, se me ocurrió que podríamos ir al barrio privado de Rosewood. Además, teníamos cerca una casa marcada con posible loot gracias al mapa anotado que habíamos conseguido antes. Por lo que emprendí mi nuevo viaje interminable. Por supuesto, fui matando zombies entre medio. Iba recorriendo un poco, viendo si podía haber algún restaurante o algo que podía encontrarme, y como es muy común en este juego, encontré un grupo bastante grande de zombies. En casos comunes, con armas comunes y no una sartén, sería normal enfrentarlos, pero sinceramente me vi bastante acorralado. Aún así no desistí y terminé acabando con toda la horda. Eso me dejó bastante cansado y ya empezaba a tener sed de nuevo y el hambre no paraba. Pero gracias a matarlos encontré también una nueva barra de metal que me serviría. Unas botas militares para poder cambiarlas por unas zapatillas que tenía, una tonfa de lo que se ve que anteriormente era un policía, y con este nuevo loot seguí emprendiendo mi viaje. Por supuesto, los zombies no paraban de venir, aún así no era complicado encargarse de ellos. Conforme fui caminando, se ve que varios zombies empezaron a seguirme y otros también se movían debido a que se había activado una alarma cerca. Así que de la nada me di la vuelta y tenía una horda bastante grande detrás mío. Aún así ya había llegado al barrio privado, por lo que gracias a sus vallas altas podía usarlas para poder esquivarlos y así perderlos de forma más fácil y no tener que enfrentarme tanto a ellos. Los llevé hasta una zona medianamente intermedia y rápidamente crucé la valla. Me agaché para no hacer tanto ruido y seguí mi camino. Mi idea era intentar explorar todas las casas del barrio privado que pudiese, pero por supuesto los zombies no iban a dejarlo fácil. Además ya estaba bastante cansado y mi personaje no podía dar más de sí. Necesitaba descansar de alguna forma. Para mi mala suerte, la primera casa que conseguí lootear estaba completamente vacía. Aún así entré y la aproveché para poder descansar un poco. Al salir vi que el barrio privado no estaba tan infestado de zombies, por lo que era bastante limpiable, así que de a poquito fui empezando la matanza y de paso recorriendo un par de casas. No hay que olvidar que tenía hambre, sed y además ya eran las 10:30 de la noche. También para poder limpiarlo comencé a usar la katana, puesto que los mataba fácilmente y creía que era la ocasión ideal. Conseguí entrar en una casa y si bien había un zombie dentro, me pude encargar fácilmente y usarla para poder dormir esa noche. Dentro también encontré una horquilla de jardín que me sería bastante útil para más tarde. Y ya un poco más tranquilo, me acosté, leí una pequeña revista de autos que me podría servir y me dormí. El primer día había pasado y había sido bastante intenso, pero ¿será igual de intenso el segundo? Al levantarme eran las 5:10 de la mañana, por lo que era bastante temprano, pero no podía dejar de despejar el barrio privado, ya que se supone que era el lugar donde iba a pasar mis futuros días.
Seguí limpiando un poco más y dentro de uno de los garajes de las casas encontré un casco de obrero, que lo crean o no, me da bastante protección. Como seguía sin encontrar nada de comida en las otras casas, comencé a quitarle las cortinas para lo que sería mi futura base. Las cortinas me iban a servir para que los zombies de fuera no pudiesen verme. Poco a poco seguí despejando y mientras tanto subía de nivel mis habilidades de combate. Recordemos también que la partida comenzó 3 meses después del inicio del apocalipsis, por lo que toda la comida que encontraba que fuera perecedera ya estaba prácticamente podrida y no era nada comestible. Aún así, looteando un poco más, encontré una lata de atún, un poco de azúcar y un cuchillo de cocina. 3 cosas que me serían bastante útiles y más teniendo en cuenta que ya tenía nivel 3 de hambre, lo cual era muy preocupante. También además en la casa encontré una lata de cerveza y varias botellas. Esas me servirían para poder transportar agua y además una bolsa de papas fritas. Sin duda comida bastante deseable. Dentro de la casa también encontré lo que sería una cartera de mano, por lo que me le equipé la mano secundaria y también podría utilizarla para transportar más objetos. Por momentos me veía bastante acarralado, pero gracias a que el cuchillo en este juego es un arma que no te cansa demasiado, era bastante fácil poder encargarme de ellos. Obviamente el cuchillo no duró demasiado. Dentro de una de las casas del barrio privado encontré también lo que sería un paquete de semillas de rábano. Estos me serían útiles para poder plantar y rezar a tener algo de comida en el futuro. Y además también un rifle MSR 788, un arma con buen daño y que por suerte también traía balas consigo. Obviamente no iba a utilizarlas en este momento, puesto que las armas en este juego son bastante inútiles debido a su gran ruido, por lo que atraerían a muchos zombies. Aún así me la llevé y la guardé para ocasiones futuras. Entre comillas, nunca. Y también una escopeta JS 2000, la cual sí era más probable usar debido a su gran dispersión de daño, pudiendo matar a varios zombies a la vez. Habiendo ya explorado todo, regresé a casa para encontrarme que 2 de mis ventanas habían sido completamente destruidas, por lo que prácticamente ahora ese refugio era completamente inútil. Pero aún así se me ocurrió la idea de plantar las semillas de rábano que había conseguido, usando la horquilla de jardín y por supuesto el paquete de semillas. Podía plantar hasta 6 semillas por espacio, pero sinceramente era más una prueba que otra cosa, por lo que simplemente planté esas 6. Obviamente estas plantas había que regarlas y cuidarlas, como cualquier otra planta, por lo que empecé a usar el agua que había almacenada en algunas de las casas. Y de una forma un poco extraña comencé a mover a todos los cadáveres fuera de mi casa, hasta que por un descuido mío, ya que no llevaba guantes, recogí unos cristales del suelo y mi personaje terminó cortándose las manos. Esto era bastante malo, puesto que tenía fragmentos de vidrio que si bien podía sacar con las manos, dejaría una herida profunda, y para poder curarla necesitaba un hilo para poder hacer una sutura, pero ya que no tenía uno, un pedazo de tela para poder venderla sería suficiente por ahora. Así que ahora, previendo que mi casa estaba toda destruida, tenía que elegir una nueva. No lo pensé demasiado y elegí la que estaba justo al lado, por lo cual ahora tocaba mover todas mis pertenencias. Elegí un cajón para las armas y herramientas, otro cajón para las cosas varias y otro para la poca comida que me quedaba. También aproveché y saqué todas las cortinas de la anterior casa para poder moverlas a la nueva. Teniendo la casa mucho más acomodada, decidí prepararme y salir a buscar comida y recursos para poder seguir sobreviviendo, además de encontrarme por supuesto nuevos zombies en el camino. Busqué el antiguo edificio del mapa anotado que tenía, pero simplemente no había nada. Estaba todo destrozado y bastante lleno de zombies, algo que fue una decepción bastante grande. Seguí recorriendo un poco más, me encargué de un pequeño grupo y continué mi camino hasta encontrarme con una zombie que tenía un hacha en su espalda, un objeto y herramienta que me sería muy pero muy útil. También además aproveché para entrar al barrio privado que tenía justo al lado del barrio residencial, por lo que comencé a saquearlo sacando mucho, pero mucho alcohol y un par de cigarrillos. Después de lootear un poco mis alrededores, aproveché y marqué todas las casas y lugares que ya había investigado, incluyendo el bar y además el taller de mecánicos que tenía cerca. Se había hecho bastante tarde, por lo que volví y acomodé todo lo conseguido en la aventura, para después de eso descansar un poco, leer, comer e intentar dormir. Un aspecto bastante importante de mi personaje es que tenía el rasgo de insomne, por lo que en sí no necesitaba dormir mucho. Eso puede significar una ventaja, pero al mismo tiempo, si no tienes otra cosa que hacer que no sea dormir, puede ser una desventaja. Siendo ahora las 5 de la mañana, aproveché y salí a lootear los vehículos que tenía cerca, sobre todo para ver si podía encontrar o llaves o algo que fuese un poco más útil. Así fue como encontré una llave de cruz, una herramienta que me sería bastante útil para más tarde. Aproveché y también entré en una cocina que tenía la puerta rota, pero como era de esperarse,
realmente no había prácticamente nada. Se me ocurrió que ya que estaba cerca del centro, podía entrar a la biblioteca para conseguir un par de libros. Los libros son muy útiles, puesto que me van a servir para poder subir mis habilidades, puesto que entré a la biblioteca y para sorpresa de nadie estaba casi que vacía. Pero bueno, aún así pude encontrar un par de libros, como un libro de carpintería 4, un libro de carpintería nivel 1, otro libro de metalistería nivel 1, un libro común, el cual me serviría para pasar la depresión, un cubo que me serviría para recolectar agua de lluvia y no mucho más. El resto de libros que había ya eran simplemente muy avanzados para mi poco conocimiento. Justo al lado de la biblioteca se encontraban un par de departamentos, por lo que aproveché y entré en búsqueda de algo de comida. También además para desmontar los televisores, de nuevo con la idea de poder subir electrónica en un futuro. Y dentro de un armario encontré un martillo, una herramienta muy pero muy útil y que me daría una idea para más tarde. Justo al lado de la biblioteca y de esos apartamentos había lo que pareciera una farmacia, un lugar muy útil para conseguir recursos respecto a la medicina, como por ejemplo una aguja de sutura con lo que coser mi mano. Además de eso encontré un par de somníferos, analgésicos, entre otras cosas. Aún así, y para mi mala suerte, mientras peleaba con un zombie en un pasillo bastante angosto, se quedó clavado el cuchillo en él, por lo que tuve que maniobrar un poco para poder evitar el segundo. Y justo cuando menos lo esperaba, cruzando una puerta, apareció un zombie y me lastimó el torso. Realmente una laceración, por lo que si bien había posibilidad de que esté infectado, no era del todo alta. Escapé rápidamente de la zona, pero al ser el centro, muchos zombies continuaban acercándose. Después de todo el desastre, descansé un poco, comí una lata de atún e intenté seguir lo más tranquilo. Dentro de uno de los lugares que estaba looteando, encontré un libro de pesca 1. Este me sería muy útil, puesto que no había tanta comida, la pesca también se convertía en una opción. Decidí volver a mi base, puesto que ya estaba bastante lastimado y tenía que descansar un poco. Mientras tanto, me di cuenta que la campera de invierno ya estaba bastante rota, por lo que tuve que dejarla y empezar a usar otra ropa que me fuese un poco más útil para protegerme. Después de eso, me senté durante todo el resto del día a recuperar mis heridas y además leer carpintería nivel 1. Los libros en general te dan un boost de habilidad para que puedas elevarlas mucho más rápido, así que ya habiendo terminado ese primer libro comí algo y me fui a descansar otra vez. Aunque antes de eso también se me ocurrió empezar a hacer algo de ejercicio. El ejercicio funciona parecido a los libros. Si consigues una buena regularidad, empezarán a darte un boost para las habilidades físicas, ya sea la fuerza o la resistencia. Cabe aclarar que el hacer ejercicio funciona más o menos igual que la vida real, por lo que más o menos 12 horas después, el dolor muscular sería grave. Aún así, mi nuevo objetivo sería desmontar todos los muebles de las casas de alrededor para poder subir de experiencia la carpintería y además conseguir tablas de maderas con la que poder reforzar toda la casa. Así que de a poco empecé a hacer eso. Fui desmontando y desmontando hasta ir subiendo diferentes niveles. Como mi personaje ya era nivel 1 en la carpintería, no me costó demasiado subir al nivel 2. Y mientras iba desmontando esos muebles, conseguía tablones y por supuesto clavos. Esos tablones y clavos me servirían después para poder barricar las ventanas y hacerlas mucho más fuertes. Además, los restos de madera servirían para poder ponerlo como combustible en una fogata, la cual por supuesto hice también. Ahora sí, luego de haber desmontado todo, comencé a barricar las ventanas. Con todos los muebles que había desmontado me alcanzó para poder tablonar una ventana entera y 3 tablones para otra, así que tuve que irme a las siguientes casas de alrededor y seguir desmontando muebles de a poco. Lo que sí podía aprovechar de la intensa lluvia era por supuesto que eso regaría automáticamente las plantas, así que no lo pensé y empecé a expandir mis cultivos detrás de mi nueva casa. Así fue como entre luteo, desmontar muebles y seguir matando zombies, se hizo la 1 de la mañana, por lo que me tenía que ir rápidamente a mi casa. Así que regresé, hice un poco más de ejercicio y volví a dormir. Así que luego de terminar de tablonar todo, tomé una decisión de la cual podría arrepentirme luego. Tomé la escopeta que tenía, los 6 cartuchos que me quedaban de sobra y decidí ir a matar todos los zombies del centro que pudiese. Si bien Rosewood no es del todo grande, me serviría para poder ubicarlos todos en el centro en caso de que no pudiese matarlos y tener mucho más presente en donde estaban, liberando otras potenciales zonas de luteo. Cabe aclarar que para que no fuesen tan inútiles las armas, tengo uno de tantos mods que mejoran el apuntado de estas. Despejé un poco el camino mientras me dirigía al centro y de paso también caí en la idea de que podía lootear el centro comercial, el cual habíamos pasado de largo en el primer día. Así que si bien no podía tomar la comida que estaba podrida, sin duda la que no es perecedera me serviría bastante. Dentro maté un zombie con otro mapa anotado y comencé a lootear todo lo que podía, lo cual era bastante comida, desde café, paquetes de lentejas, harina, crema de cacahuate, patatas enlatadas, más carne enlatada y más comida que me sería bastante útil, sobre todo para poder volver a subir el
peso que había perdido en ese momento. Revisando en la parte de atrás del supermercado, encontré un poco más de comida que me sería útil para más tarde. Pero no solo eso, sino también un montón de cajas con mucha más comida. Al principio pensé que iba a tener que hacer 2 viajes, pero finalmente con un poco de esfuerzo conseguí llevar todo. Con todo esto y un poco pesado, consideraba que ya estaba ideal para poder irme. Ahora sí, estando frente al centro, encontré lo que sería una pequeña horda, por lo que saqué mi escopeta y comencé con la masacre. Obviamente esto no sería fácil, puesto que no tenía la habilidad de puntería ni recarga elevadas, así que sería muy complicado hacer que cada bala cuente. Aún así, y con un poco de esfuerzo, conseguí limpiarlos de a poco. Y es que tanto ruido rápidamente atraería muchos zombies. Viniendo en todas las direcciones, era complicado poder dispararles a todos a la vez, así que comencé a maniobrar un poco para poder juntarlos en una pequeña bola, y así que sea mucho más fácil poder matarlos. Obviamente no conté con que me quedaría sin balas tan rápido, así que sin balas y con una buena cantidad de zombies detrás mío, creo que no era un buen momento para pelear. Así que aproveché una de las mejores estrategias para perder zombies en este juego, la cual era caminar. Y es que sí, los zombies, a no ser que estés jugando con corredores, lo cual sería bastante masoquista, son mucho más lentos que tu personaje, por lo que aproveché y usé el supermercado. Lo crean o no, usar los edificios mientras caminas es una muy buena estrategia. Aún así, mi personaje ya estaba empezando a cansarse y no podía pelear en esas condiciones, así que me alejé de forma rápida y con eso ya bastó para que me perdieran. Rápidamente tomé el camino hacia mi hogar y regresé sano y salvo, y con mucha más comida. Luego de descansar durante un rato, comencé a dejar toda la comida que había conseguido en la heladera, sea perecedera o no, igualmente me servía para poder guardarla. Yo creo bastante comida que me sería muy útil para sobrevivir los futuros días. Y viendo el peso que tenía en ese momento, simplemente me senté y comencé a comer los dulces que tenía, ya que era comida que, si bien no llenaba tanto, podía tener un poco más de calorías y así no gastar la comida que tenía antes. Luego de eso, durante el resto del día, me senté simplemente a leer el libro de pesca nivel 1. Esto para obtener así el boost de experiencia que me serviría para mucho más tarde. Luego de todo eso, guardé el resto de cosas e hice mi sesión de ejercicio diaria, y después de eso simplemente me dormí. Fuera de eso, el resto del día fue de seguir desmontando muebles con tal de poder subir al siguiente nivel de carpintería. Ya en el nivel 4 y con un par de bolsas, clavos y tablones me serían suficientes para poder hacer recolectores de lluvia, y así las veces que llueva poder juntar esa agua y tras hervirla que sirva tanto para los cultivos como para mi propio personaje. De paso también terminé de barricar todas las ventanas de la casa en la cual me encontraba, así que ya estaba prácticamente asegurada y ya así ser un poco más autosustentable. Además, aproveché y moví la hoguera hacia la parte de atrás en el patio de la casa donde estaban el resto de cultivos y los recolectores de agua, no sin antes, por supuesto, hervir el agua que había juntado el cubo que había dejado justo al lado de la hoguera. Así que para eso encendí mi hoguera y de paso me calenté un poco, y ahora ya tendría suficiente agua potable para un par de días más. Para seguir aprovechando un poco más el día, salí a explorar un poco más y en medio del centro me encontré con un corte policial, los cuales eran 2 camionetas policiales. Investigándolas, encontré que dentro habían varias municiones de pistolas y cargadores, solamente que ningún arma que me fuera útil, simplemente eran balas. Luego de eso comencé a investigar un poco más el área residencial, más que nada los garages, con tal de obtener un objeto muy importante que me sería útil, el cual era el tanque de gasolina. Este me serviría para justamente transportar la gasolina desde un auto sin uso hasta uno que sí pudiese usar. Dentro de una de las casas que estaba explorando encontré una persona que pareciera que no había aguantado más y había dejado este mundo de una propia forma, así que había conseguido más balas de pistola y, sobre todo y más importante, una pistola. Un rato después ya era bastante tarde para volver, por lo que decidí quedarme en una de las habitaciones de las tantas casas que había. Hice mi sesión de abdominales diaria y simplemente me acosté para dormir. Al siguiente día mi objetivo seguía siendo claro, aunque no pude encontrar nada muy útil. Lo más interesante que vi fue esta cocina donde parecía estar este objeto bugueado, el cual creo que era un bowl con una ensalada, y además 2 ollas que, si bien tenían sopa podrida, podía simplemente tirarla en el suelo, me servirían también como nuevos recolectores de lluvia. Lastimosamente, mientras estaba explorando uno de los garages, abrí la puerta sin darme cuenta que había un zombie del otro lado. Este me agarró y de nuevo me laceró en justamente el mismo lugar donde tenía una laceración antes. Yo no sé si esto es mala suerte o qué, pero sinceramente no sé qué es peor. A este punto no sé si en este juego afecta en algo que las heridas estén infectadas o no, pero por mi larga experiencia, no.
Explorando un poco más y de forma un poco aleatoria, encontré en un estante una palanqueta, una herramienta que me sería bastante pero bastante útil, sobre todo para poder abrir puertas y autos. No me gusta, pero sinceramente tengo que aclarar que esto también es un mod. Ya luego de un rato de estar explorando, volví a la base y dejé todas las cosas nuevas que había obtenido. Ya el resto del día, para estar un poco más tranquilo, simplemente me senté a descansar en mi patio viendo cómo crecían mis cultivos y terminar de leer así Metalistería nivel 1. Otro libro que también me serviría para más adelante. Al siguiente día y luego de una lectura matutina, decidí que tenía que ir hasta la gasolinera del comienzo, la cual si bien sé que estaba quemada, quizás podía tener ese tanque de gasolina que tanto necesitaba. Ya había pasado una semana desde que la partida había comenzado y no me había dado cuenta de eso, un detalle no menor para lo que sería el resto del día. En el camino me encontré con una horda más o menos grande, así que intenté encargarme de ella lo más rápido que pude, utilizando mi katana, la cual poco a poco se estaba desgastando mucho, por lo que tenía que estar atento con eso antes de que se rompa. Llegando a la gasolinera me encontré que había un pequeño grupo, así que fácilmente me encargué y revisé las dos camionetas que estaban fuera. Spoiler, ninguna tenía nada. En la parte de debajo de la gasolinera no había simplemente nada útil, ya que estaba la gran parte de los mostradores quemados, pero en la parte de arriba, donde es una posible base muy interesante, dentro de un armario encontré una M14, cinta americana y balas, lo cual me sería muy pero muy útil. Luego de eso decidí dar la vuelta por la parte sur de la ciudad, cruzando también por el antiguo taller de mecánico y llegando hasta las casas que había dejado al principio, hasta que de la nada y sin aviso un sonido me hizo cagar hasta las patas. Y sí, eso era un helicóptero. Para el que no sepa, Project Zomboid existe un evento que sucede una vez, y es que a los 7 días, más o menos, de haber comenzado la partida, un helicóptero empezará a pasar por encima de donde esté tu personaje. Obviamente, ese helicóptero atrae una cantidad inmensa de zombies, y además, si logra verte, estará encima tuyo durante todo el resto del día, por lo que no dudé de eso y empecé a correr, hasta que conseguí abrir una de las ventanas y me metí en una habitación que parecía relativamente cerrada. Obviamente un par de zombies me siguieron y me encargué fácilmente de ellos, pero ahora restaba simplemente esperar a que el helicóptero terminase de pasar, lo cual podía durar fácilmente todo el día. Esto no solo es malo por perder todo el día, sino que también el helicóptero, al estar dando vueltas alrededor mío, atrae muchos zombies de prácticamente todos los alrededores, por lo cual luego salir sería una tarea muy complicada. Fueron unos minutos bastante estresantes, debido a que había algunos zombies que también entraban en algunas casas que aún tenían la alarma y empezaban a sonar, lo que atraía todavía más zombies. El helicóptero no se iba, las ventanas de la casa en la que estaba estaban rotas y simplemente podía encerrarme o en la cocina o en la habitación. Aún así, intenté mantenerme calmado y me encerré en la habitación. Me senté mirando la puerta y simplemente decidí esperar. Si algún zombie golpeaba, estaba seguro que no iba a ser una cantidad demasiado preocupante. Y más o menos a eso de las 7, parecía que el helicóptero por fin se había ido, pero aún quedaba lo más complicado, que era volver a la base entre toda esa cantidad de zombies. Y nada más salir, un grupo ya estaba encerrándome de nuevo. Obviamente saqué la katana para poder matarlos de la forma más rápida posible y así poder huir con más antelación. Apenas salí de la casa ya tenía un grupo muy grande rodeándome, por lo que tuve que ser rápido e intentar evadirlos. Ya saben que la mejor forma de poder escapar de zombies en este juego es simplemente no pelear y caminar o correr, en este caso. Aún así, era tanta la cantidad de zombies que había alrededor que apenas doblaba una esquina ya tenía un nuevo grupo persiguiéndome, y poco a poco, y metiéndome entre algunos callejones y pasando por algunas casas, conseguí perder a todo ese grupo. El problema es que ahora toda esa zona estaba infestada, por lo que ya no podría acercarme, por lo menos no acercarme hasta que estuviese lo suficientemente preparado. Y luego de un rato de una buena caminata conseguí llegar sano y salvo hasta mi base, pero con un buen susto. Yo había olvidado completamente que durante la partida no solo una vez vendría un helicóptero a visitarme, sino que varias veces. Y si bien esto obviamente tiene un patrón, el que venga un helicóptero a visitarte cada semana la verdad no es muy bueno, y más teniendo en cuenta la cantidad de zombies que atraerá. Pero bueno, ya en mi hogar, un poco más tranquilo, dejé todas las cosas que había conseguido, incluidas todas las armas y balas, por lo que simplemente fui a dormir un poco más tranquilo. El ver a tanta cantidad de zombies que había traído el helicóptero me puso a pensar en que realmente no podía tener una base segura, puesto que si el helicóptero venía una vez por semana, simplemente tenían que encontrarme en un mal momento y mi base sería completamente destruida. Pero bueno, por ahora seguía con vida. Aún me quedan prácticamente 98 días de reto, por lo que va a ser muy complicado, pero creo que como primer contacto no está mal, ¿verdad?